Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver un clasificador de objetos según su color. Ya vimos en uno de los vídeos anteriores un clasificador de cajas por tamaño, en este caso será por color. Y bueno, en este caso estamos en el software Factorio. Voy a explicar así un poco por encima pues, cómo sería el funcionamiento y luego ya entramos en cómo debería ser la programación. Entonces, bueno, inicialmente vemos aquí el típico panel de mando. Vemos dos objetos manipuladores. Voy a echar un poco para atrás para que se vea mejor. Dos objetos manipuladores y finalmente vemos aquí un sensor que será el cual detectará el color del objeto y en función de su color pues o bien caerá por esta cinta o bien este brazo se moverá y permitirá a la caja caer por esta otra cinta de aquí en función de si el objeto es de color azul o de color verde. Entonces, bueno, estos dos manipuladores se han puesto a modo de ejemplo, simularán dos acciones diferentes, nos da igual realmente, he puesto que son duraciones distintas para simular que son procesos distintos y, y bueno, lo que ocurrirá básicamente es que cuando cada objeto llegue, sea detectado por esta fotocélula de aquí, pues se realizará cada uno de los procesos. Y bueno, en caso de que lleguen las dos cajas a los dos sensores a la vez, pues el sensor que ha sido más rápido deberá esperar al sensor. O sea, el manipulador que ha realizado su acción más rápida deberá esperar al más lento, ya que bueno, pues no se puede poner en marcha mientras se está realizando la manipulación de un objeto. Entonces, bueno, pues esto para que sepáis que esto debe estar contemplado en lo que es la programación. Entonces, bueno, los objetos llegarán aquí y aquí ya serán detectados y en función de su color serán clasificados. Bueno, inicialmente pues este sería el panel de mando que tenemos con la típica seta de emergencia que ya estará accionada, es decir, estará uno y en el momento en el que se pulse pues deberá pararse todo el sistema. Típico botón de inicio para poner en marcha el sistema, un botón de reset de estos dos displays de aquí que serán los contadores de las piezas de cada color. El display 1 nos mostrará las piezas de color azul y el display 2 las piezas de color verde. Y bueno, aquí tenemos dos LEDs, LED de proceso A y proceso B, el cual estará activo una vez que se esté realizando el proceso de manipulación. O sea, la manipulación de cada objeto. Por ejemplo, llega aquí una caja, entonces bajaría el pistón y cuando entra en contacto con el objeto, pues ya estaría realizándose el proceso. Y en ese momento, durante la realización de ese proceso, pues el LED proceso A estaría activo. El proceso A se corresponde con el primer manipulador y el proceso B con el segundo. Entonces, bueno, voy a ir explicando un poco ya cómo sería lo que es la programación. Entonces, bueno, inicialmente, bueno, pues pulsamos el botón de inicio, voy a darle aquí al play, pulsaríamos sobre el botón de inicio, como vemos se activa aquí el sensor y esto debería hacer que, bueno, cayese aquí una pieza, entonces vamos a forzarlo, vale, cae una pieza, esta es de color azul, entonces, bueno, sabemos que irá por esta cinta de aquí. ¿Qué es lo que ocurre una vez que hemos puesto en marcha el sistema? Que se debe activar tanto la cinta de salida, que ya la hemos forzado, si nos vamos aquí vemos que se está moviendo, y también debería activarse la cinta normal. La cinta normal cuya salida es cinta. La cinta estará activa hasta que llega al sensor, a la fotocélula de aquí. Como vemos, aquí debería pararse y este pistón de aquí deberá bajar. Deberá bajar hasta que entre en contacto con el objeto. Entonces, la salida que baja el manipulador se llama PPAZ, ¿vale? Pues activamos la salida, baja, estará un tiempo determinado, el que sea, y una vez que ha terminado ese tiempo, vuelve así a subir y activamos la cinta de nuevo. Activamos la cinta hasta que esta llega a la siguiente fotocélula, que como vemos ya nos coinciden dos objetos. Entonces en este caso deberán bajar los dos manipuladores. Entonces bueno, pues tendremos que activar PPAZ y PPBZ. Dura más, o sea, dura menos el primero. Tengo que configurar menos tiempo. Entonces esta subiría primera, esta subiría después y en el momento en que ha subido esta se vuelve a activar la cinta. Entonces aquí la cinta está activada, aquí debería volver a pararse. Bueno, aquí vemos que ha caído la pieza porque, bueno, pues sería una pieza de color azul, entonces esta cinta de aquí, o sea, este sensor ha detectado que es azul, entonces pues no activa el brazo y deja que caiga por aquí la cinta, o sea que el proceso sería así. Con esto ocurriría lo mismo, ahora la cinta la hemos parado porque debería haberse parado, por eso, porque ha detectado la fotocélula las piezas. En este caso ya vemos que es una de color verde, entonces bueno, esta azul ahora mismo nos da igual su funcionamiento, entonces la quito. Bueno, imaginemos que ha realizado ya el proceso, entonces pongo en marcha, vamos a fijarnos solamente en esta, la que viene detrás nos da igual, simplemente para explicar cómo funcionaría, porque
el funcionamiento de estos manipuladores ya lo hemos visto. Entonces, pues se activaría la cinta. Entonces, la pieza seguiría, haría su manipulador 1, manipulador 2. Vale, voy a parar la cinta de salida y la cinta de entrada para que veamos lo que ocurre ahora. Vale, imaginemos que el sensor ha detectado ya la pieza y ha detectado que es verde. Pues, ¿qué debería ocurrir en este instante? En este instante debería activarse este brazo de aquí, que lo activamos con la salida brazo giro. Como vemos, el brazo gira y, si os fijáis, el brazo tiene una cinta incorporada. Esta cinta lo que va a permitir es que el objeto se deslice a través de él cuando está en contacto, porque al final la pieza, como esta cinta de salida está en marcha, llegará a tocar el brazo. Entonces, una vez que toca el brazo, deberá moverse con él hasta el final. Entonces, pues tenemos que activar también la salida brazo cinta, tenemos que activarla a la vez. Como vemos, se mueve. Entonces, al activar todo esto, la cinta estaría en marcha, la pieza tocaría el brazo y una vez que llega, que atraviesa este sensor de aquí, pues le podemos decir al brazo y a la cinta que vuelvan a su sitio. Entonces, bueno, esto sería, activaríamos la cinta de salida, ¿vale? La pieza caería y en el momento en el que ha tocado el sensor, desactivamos brazo, desactivamos cinta. Y entonces ese sería el proceso. Y entonces ya, pues bueno, las piezas seguirían pasando. Todas las piezas de color azul caerían, como hemos visto, por esta cinta de aquí, y las de color verde por ahí. Y sería un proceso cíclico. Entonces, bueno, esta será la programación que debéis tener en cuenta. Ya digo, cualquier duda, cualquier cosa, me la preguntáis o bien por correo de YouTube, o sea, por comentario de YouTube o por correo. Entonces, bueno, aquí lo que nos faltaría por configurar sería, bueno, pues asociar un contador a cada uno de los displays para que, bueno, como hemos visto, ha salido una pieza por la cinta azul y otra por la cinta verde, y aquí no se ha reflejado, ya que ahora mismo estoy explicando el funcionamiento, no estamos viendo la simulación real, la simulación la hemos visto antes. Entonces, bueno, eso sería un poco, pues, todo lo que debéis tener en cuenta a la hora de la programación de este sistema, que ya digo, es un sistema, es una planta inventada, pero bueno, al final es un poco los conceptos que hay que tener en cuenta a la hora de programar un clasificador de objetos por color, bien de cajas, bien de, yo que sé, diferentes elementos. Pues habrá un sensor que me detectará el color y en función de ese color pues se irá para un lado, se irá para otro. Estos dos manipuladores han puesto, bueno, objetos de relleno para que sea un programa algo más complejo, no sea simplemente una clasificación como tal. Y bueno, pues debemos tener en cuenta que si hay algo antes del clasificador, si hay objetos o sea, hay elementos que manipulan nuestros objetos, pues que el comportamiento de uno no debe afectar al otro. Entonces, si los dos se están ejecutando a la vez, tendremos que esperar a que el más rápido haya terminado su tarea. O sea, tenemos que esperar a que el rápido debe esperar al lento para que no se produzcan interferencias en nuestro proceso. Así que bueno, ese sería un poco todo el funcionamiento y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.